Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. La rueda del samsara. ¿Qué es la rueda del samsara? ¿Qué es el mito que hay detrás de eso? Que es lo mismo que decir algo que desde el inicio de los tiempos devela al ser humano. ¿Qué sucede antes y después de la vida en este plano de existencia? ¿Qué nos cuentan libros como el libro egipcio de los muertos o libros como el Bardo Todol, mal traducido como el libro tibetano de los muertos, sino que quiere decir el libro que despierta el despertar a través de la escucha, a través de la audición, con lo cual ahí ya tenemos una clave de por dónde va el tema. Te contaba en algunos videoprogramas en donde he hablado respecto de la verdad sobre la evolución, tanto de el ser humano en sus distintas humanidades, las distintas razas, y te hablaba de las mónadas. Las mónadas, que son esos espíritus primigenios, que lo que tienen que lograr es ganar experiencia para avanzar en su evolución, y que para ganar en experiencia lo que hacen es dividirse para ganar experiencia simultánea y densificarse a través del ingreso a este plano a través de un cuerpo. Esa experiencia que ganan a través de lo que sucede en este plano de existencia tiene que ver con que únicamente hay algo que sucede en este plano y no sucede en ningún otro plano, por lo cual sí o sí es necesario hacerlo aquí y ahora. Eso tiene que ver también con algo relacionado a vidas pasadas y vidas futuras. Vamos a ponerle un poquito de orden en el rompecabezas y entender de qué estamos hablando. Estamos diciendo que en el día a día lo que sucede en nuestra vida cotidiana es una síntesis resumida de nuestras vidas pasadas. Y es una síntesis resumida de nuestras vidas futuras. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si vos querés descubrir quién has sido en vidas pasadas, como dato curioso, anecdótico, dato de color, o lo mismo respecto de tus vidas futuras, pues bien, lo puedes hacer, pero no te va a aportar algo. ¿A qué? A tu proceso evolutivo. Lo que sí le va a aportar algo a tu proceso evolutivo es que descubras qué es lo que estás repitiendo encarnación tras encarnación. ¿Y qué es lo que seguirás repitiendo encarnación tras encarnación, a menos que cortes con la rueda del samsara? ¿Y qué es entonces la rueda del samsara? Es un ciclo que gira, es un ciclo dinámico, que gira en pos de que logres evolucionar, pero que mientras no logres evolucionar, entonces seguirás inmerso en esa rueda. Por ende, el secreto está en la palabra evolución. Si para romper con la rueda del samsara, que es lo mismo que decir romper con la rueda de la repetición, el secreto está en evolucionar, ¿qué es evolucionar? Según una de las disertaciones y de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, evolucionar es hacerte preguntas diferentes. Es encontrarte ante un problema que antes no tenías. Vos fíjate qué interesante esa definición, independientemente que venga de un organismo tan cuestionable como es la OMS.
Pero fíjate qué importante esto de encontrarte ante un problema diferente que te permita hacerte respuestas, preguntas diferentes, que por ende van a llevarte a respuestas diferentes. Mira qué ligado está hecho eso, qué ligado está eso a ese ciclo repetitivo. Freud nos dice, o el psicoanálisis nos dice, que siempre nos encontramos y enfrentamos ante un mismo problema. Tome la forma que tome, con los actores del momento, o sea, no importa el escenario ni los actores, la raíz del conflicto es la misma. Es una repetición constante que el psiquismo reitera y reitera. ¿Para qué? Para ver si de alguna vez le encuentras la solución. La rueda del samsara también transcurre durante día tras día, porque la piedra ante la que te frenas es siempre la misma, está en vos detectarlo. ¿Quieres descubrir cuál es ese conflicto milenario del cual una y otra vez, vida tras vida, encarnación tras encarnación, al pasado y al futuro? ¿Querés descubrir cuál es? Pues mira uno de tus días. Ese es el gran secreto. Empezá a encontrar lo idéntico en lo diferente. Hacé un repaso de todas las situaciones conflictivas de tu vida. Descubrí ante qué te frenás. Encontrá qué es lo idéntico en lo diferente cada vez que te frenaste, cada vez que te encontraste un problema que no pudiste resolver. Y por ende, si nos guiamos en lo que antes se mencionaba como evolución, no evolucionaste. Si encontrás lo idéntico en lo diferente de eso, descubrirás cuál es tu cárcel, cuál es esa rueda del samsara del cual estás prisionero. Y no creas que por dar respuesta, pateando el tema, o pasándolo para otro momento, o esperando simplemente que la fuerza del momento de ese problema disminuya, lo vas a resolver. Con eso lo único que garantizás es que cada vez el problema se eternice más. Míralo de esta manera. La primera vez que te encontraste ante un problema es ¿para qué? Para ganar experiencia. Cada vez que uno se enfrenta ante un problema que resolver, está claro que no tiene una respuesta ante eso. Por eso, eso se transformó en un problema. Cuando un problema se transforma en tal, cuando no tenés una respuesta eficaz con que atravesarlo. Durante el día nos enfrentamos a muchas situaciones, pero sin embargo no todas se transforman, se transfieren a una situación de problema. Eso que se transformó en problema es porque no hay una respuesta ante eso. Eso mismo es lo que, cuando uno aprende a resolverlo, se transforma en experiencia ganada. Y de esa experiencia es de la que hablábamos cuando hablábamos de la experiencia que las mónadas tienen que ganar. Y esa experiencia solamente es posible en un plano disarmónico como este, porque todos los demás planos del universo son armónicos y por ende la disarmonía solo es posible aprenderla aquí. Los efectos de la disarmonía son solo en este plano y aquí es donde los podemos aprender. Los mitos nos cuentan entonces que alguna vez te enfrentaste a un problema, o una vez tuviste que dar respuesta a algo que no lo pudiste hacer y se transformó en un problema. Y encarnación tras encarnación, al no resolverlo, ese problema se hace cada vez más grande. Vamos a decirlo así. El universo lo que hace es, te pone frente a ese problema de una manera en donde sí o sí se evidencia. Esto lo hablábamos no hace mucho en unos videoprogramas cuando armábamos la relación de esta situación en cuanto a lo que sucedió en casos puntuales en Argentina, las tragedias de Rosario y
el asesinato de María de los Ángeles Rawson, en donde mostrábamos cómo eso en realidad es parte, sacando la parte manifiesta, ¿no? Todo lo que sí se habla en todos lados, que la parte oculta, el mensaje detrás de eso, es un problema no resuelto. Que si no lo aprendes a resolver, el universo lo que hace es cada vez te lo empeora. ¿Para qué? Para que de alguna vez por todas le pongas la atención y te des cuenta que ese problema o lo resolves o lo resolves. Y tiene sus bemoles, tiene sus engaños, tiene sus prácticas. Por ejemplo, yo te pregunto, vamos a hacer el caso de que alguien tiene que aprender, tiene que atravesar la soberbia, o sea, tiene que aprender la humildad. ¿Vos crees que entonces esa persona nacerá en un entorno, vamos a decirlo así, de pobreza o de riqueza? Pensalo un segundito. Una persona que tiene que aprender la humildad, ¿nacerá en un entorno en donde esa humildad esté a flor de piel o en un entorno donde lo que esté a flor de piel es la soberbia? Te lo voy a responder por la vía de esta manera. Pongámosle un doctor que tiene que aprender a ejercer la medicina. ¿Cuál será el ambiente más propicio para aprender a ejercer su profesión? ¿Un ambiente que esté lleno de salud? ¿O un ambiente en donde lo que tenga que enfrentarse son situaciones de enfermedad para constantemente, a partir de la práctica y desde la práctica, ejercer su función y así aprender? Eso mismo, si lo has respondido, aplica a lo que te decía anteriormente. Si una persona tiene que aprender la humildad, va a elegir nacer en un ambiente lleno de soberbia, lleno de poder, de corrupción. ¿Para qué? Para que descubra en eso su enfermedad, que descubra que ahí está lo que tiene que resolver y que la respuesta no está ahí, sino en otro lado. Lo mismo que el doctor que aprende a ejercer su profesión a través de un ambiente de enfermedad y no un ambiente de salud. Ahora, si escuchaste bien lo que decía en cuanto a vos querés saber cuál es el problema que tenés que resolver, pues mirad tu entorno cotidiano y decime en qué estás, en qué entornos te movés. Pues eso es lo que tenés que aprender a atravesar. Y si el universo te rodeó en un ambiente de corrupción, te rodeó de un ambiente de poder, de un ambiente de fama, de un ambiente de orgullo, de un ambiente de riqueza, de un ambiente de pobreza, aprendí que tendrás que conectar el otro polo para atravesar ese problema, porque a eso tendrás que hacerlo. ¿Por qué? Porque si escuchaste también con atención, he dicho que vos elegiste nacer en un ambiente de tal o cual manera. ¿Vos? Sí. Cada uno elige el entorno en el que nace. Míralo de esta manera. Cuando estamos en el plano astral, hacemos una evaluación de nuestra vida anterior, de nuestras vidas anteriores, y lo que hacemos es decir, ¿aprendí lo que tenía que aprender? Esa es la rueda del samsara. Eso es lo que los mitos egipcios, por ejemplo, nos muestran a través del mito de sopesar los actos del corazón con una pluma. Cuando vemos ahí entonces nos dice, ¿qué tiene más peso, una pluma o los actos de tu corazón? Y si la pluma es más pesada que los actos de tu corazón, entonces tienes que volver a aprender eso que está claro que no aprendiste. En el astral haces una evaluación. En esa evaluación, en ese proceso previo al nacer, evaluás si entonces tendrás que aprender o no algo. Y elegirás el ambiente más propicio para aprenderlo. Elegirás en qué país nacer, en qué familia, con qué nombre, qué hechos claves sucederán a lo largo de tu encarnación
para que sí o sí te pongas de cara a cara frente a aquello que tengas que aprender. Y tendrás distintas chances y distintas oportunidades para, una vez de cara a cara con eso, darte cuenta el verdadero motivo por el cual estás. De hacerlo, pues entonces estarás descubriendo que estás ante la oportunidad de romper la rueda del samsara. Si no lo haces, evaluarás luego de la vida en este plano de existencia. Irás a los registros acásicos, verás todo lo que sucedió y evaluarás. Porque tú eres quien evalúa si has salido de la rueda del samsara o no. No hay un ente externo que te diga, volvé o adelante, ya eres libre. Es cada uno de nosotros quien evalúa de uno en uno. Por eso es que no tiene sentido que trates de huirle a tu despertar de conciencia, a tu trabajo de transformación personal, porque todo lo que no hagas ahora, tendrás que hacerlo luego, y cada vez peor. Pensalo de la siguiente manera: cada vez que estés frente a un problema y decidas escaparte del problema, el problema te espera en la próxima esquina, amplificado. Cuando estás en el registro acásico, evaluando tu vida, ahí tomarás la decisión de si estás en condiciones de romper la rueda del samsara y seguir tu ciclo evolutivo hacia enfrentarte a una nueva situación de experiencia, o si tienes que regresar y montar otra vez tu escenario, pero amplificado, para ver si ahora sí te das cuenta. Y elegirás entonces, como te decía, dónde nacer, con qué nombre, en qué circunstancias, que sean propicias para aprender eso que tenés que aprender. Porque en este plano de existencia venimos a aprender. La vida es una escuela, y quien se escapa de esa escuela, ojo, quien repite el grado a través de la vía rápida, vuelve inmediatamente. Ahí sí, hay algo que te hace volver directamente. Quien se escapa del problema a través de un asesinato, a través de un suicidio, tiene que volver, porque entonces se escapó, y quien se escapa automáticamente regresa. La solución nunca es escaparse de un problema, porque luego aparece amplificado. La solución es enfrentarte al problema. Carajo, para eso está y estamos, para aprender a resolver problemas. ¿Qué ejercicio podés hacer para detectar cuál es ese problema que venís repitiendo constantemente, el que te tiene ligado a la rueda del samsara, el que te tiene esclavizado? Es muy simple descubrirlo. Como te decía, aprendé a detectar lo idéntico en lo diferente. Descubrí cuál es tu ambiente. Hacé una anotación, hacé de cuenta que tu vida es una obra de teatro, porque aparte lo es. Descubrí que tu vida es una obra de teatro. Pensalo bajo la lógica de qué estás rodeado, de qué te has rodeado, para entonces descubrir qué es lo que tienes que aprender. Descubrí si estás rodeado de un ambiente de pobreza, pues entonces tendrás que aprender la experiencia de valorar, la experiencia de la riqueza. Si estás rodeado de un ambiente de soberbia, pues está claro que tendrás que aprender qué es la humildad. Si estás rodeado de un ambiente de valorización, etcétera, y vos tenés que descubrir cuál es ese ambiente. Y cuando lo descubras, entonces descubrí lo idéntico en lo diferente, y descubrí cuál es eso que tenés que atravesar. ¿Qué es eso que venís repitiendo quizás encarnación tras encarnación? Aprendé a hacer aquí y ahora tu plan estratégico y toma la decisión. Nace en vida.
Elegí nacer en vida y aprovecha entonces armar tu plan para decidir con qué atravesar eso que tienes que aprender, aprendiéndolo. Y rompe entonces, sí, el ciclo que te ata a la rueda del samsara. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo videoprograma de tupropiocamino.org y recordad que nos encontramos lunes y miércoles a través de videoprogramas y los viernes 20 horas de Argentina, 18 horas de Colombia y México, 1 de la madrugada de España, a través del sistema Hangouts con programas, videoprogramas en vivo y en directo en donde podrás participar haciendo tus aportes, tus comentarios y los podremos responder en el momento. Inscribite en www.hangouts.tupropiocamino.org, deja tu mail, deja tu nombre, recibirás contenido diferencial y de lujo, además de la dirección de cómo acceder al programa en vivo y en directo. Porque te aseguro que eso también es parte de aquello que tenés que aprender a resolver para romper la rueda del samsara a la cual estás aprisionado. Muchas gracias ahora sí, y será hasta nuestro próximo encuentro en tupropiocamino.org.